día de hoy vamos a ver lo que son propiedades ópticas de los materiales. Para esta unidad vamos a empezar viendo, bueno, desde la parte clásica de las propiedades ópticas, de cómo se han ido desarrollando, de algunas constantes muy importantes, valores importantes, y de fenómenos bueno, fenómenos bastante comunes que se deberían ya conocer en la parte de óptica. Recordando que la óptica o la luz, más que todo, es un fenómeno electromagnético, una interacción entre un campo eléctrico y un campo magnético, dando este fenómeno, esta interacción. Por lo cual esta unidad es muy parecida en cierta parte a la parte, a la parte de la unidad eléctrica, y vamos a ver cómo se relaciona la conductividad de un material con sus propiedades ópticas. Bueno, mi nombre es José Antonio Suárez Lori, como ya me conocen, comenzamos con un poco de esto. Entonces, aquí una, tenemos una pequeña frase sobre las propiedades ópticas que nos dice que el color no es una propiedad absoluta de la materia, sino que se requiere de un ser vivo para su percepción y descripción. Y lo cual es real. El color no es una propiedad absoluta. Y bueno, prácticamente el color que nosotros recibimos a los ojos eh, son las ondas de luz o estas ondas electromagnéticas de los cuales eh, se reflejan en nuestros ojos. Bueno, y con esto se puede, se puede seguir ahondando en el tema. Y bueno, como les comenté, no es una propiedad absoluta, sino una propiedad relativa a la percepción y la descripción del ser vivo que la reciba, ¿no? Es muy importante conocer aquí las regiones de luz visible, bueno, y sobre todo el espectro electromagnético de la luz. ¿Cómo se divide? Porque es importante recalcar que el ojo humano, o lo que nosotros vemos, es una pequeña parte del espectro electromagnético. De hecho, estamos en la parte de la región infrarroja, o el IR, que se lo sabe poner así. El IR es la región electromagnética que obviamente responde a los colores que uno conoce, como los colores violeta, azul, verde, rojo, naranja, y ¿cómo se llama este color? Amarillo, ¿ok? Y estos colores siempre están entre 400 y 700 nanómetros. Y es importante saber eso y tenerlo claro. Eh, bueno, por otro lado, es importante saber que a medida que el wavelength o la longitud de onda baja, nosotros vamos a tener rayos de luz más energéticos. ¿Ok? Es lo que va a pasar. Y es de hecho por eso es que, por ejemplo, los X-rays o los gamma rays son bastante valores energéticos, son muy energéticos. Y de hecho, llegar a valores como rayos gamma por lo general son son longitudes de onda que dan cáncer, justamente porque son energías ionizantes que comienzan a afectar las células. Comienzan a formar radicales libres, y esos radicales libres en la célula comienzan a formar cáncer. Eh, y bueno, entonces sabemos, aquí se puede observar claramente, que se puede observar, pero sabemos ya la predisposición. A menor longitud de onda tenemos una mayor energía. Recordemos la ecuación de energía, donde se tiene que la energía está relacionada con el inverso de la longitud de onda, por lo cual a menor longitud de onda, mayor energía. Eso es lo que va a pasar. Es por eso que, por ejemplo, cuando la gente conoce a quién es Marie Curie,
Marie Curie fue una física y química, una más que todo química, y ella fue la que descubrió prácticamente compuestos radiactivos. Y la gente conoce, o se dice, que su tumba está en un sarcófago de plomo, y bueno, y ese plomo justamente se lo utiliza porque ella lo que emite su cuerpo es radiación. Esa radiación, como está energética, por lo general puede pasar la mayoría de materiales, como por ejemplo el acero, el cobre, la plata, el oro. ¿Por qué? Porque eh, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que va a pasar es que justamente eh, al ser un material que no pone tanta resistencia a longitudes de ondas tan fuertes, pues pasan a través de él. Sin embargo, el plomo tiene esta característica que el plomo, unos 3 metros de plomo de grosor, o unos 2 metros de plomo de grosor, pues justamente lo que va a permitir es que esas longitudes de onda no pasen y no llegue a la gente que está merodeando por ahí. Eso es lo que pasa. Bueno, también tenemos lo que son las microwaves, tenemos lo que son las longitudes de radio, y bueno, aquí podemos ver el wavelength, la energy y el frequency. Entonces, esto aquí es un poco cómo se dan las cosas, y eso tiene mucho que ver con las propiedades ópticas, porque recordemos que la luz, más que todo, es una interacción electromagnética. Efectivamente, eso son quantums de fotones. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, es importante primero definir ciertas constantes ópticas que son muy importantes en el estudio de la óptica y sobre todo de la óptica de los materiales. Por lo cual aquí podemos observar siguientes constantes ópticas que en niveles de colegio la gente ya suele conocer. Como tenemos que es el índice de refracción, pues prácticamente el índice de refracción a uno lo que le indica es prácticamente cómo un haz de luz incide en cierto cuerpo y cómo se refracta con otro ángulo. Recordemos que eso aquí tiene un ángulo de incidencia, que un ángulo de incidencia puede ser aquí teta. Y lo que pasa es que este ángulo de incidencia se refracta con otro ángulo de incidencia alfa, perdón. Entonces, esa es la refracción, que prácticamente es una perturbación en la onda de luz que está impactando obviamente por las propiedades mismas del material o del medio. ¿Ok? Por lo cual, aquí citamos cierta ley. Esta ley dice que el índice de incidencia por el ángulo con lo que viene va a ser igual bueno, al índice de refracción con el ángulo que sale. Y aquí nosotros comenzamos a ver justamente esta ley. Esta ley se llama la ley de Snell. Esta ley de Snell es una descripción matemática, de la reflexión como un cambio físico en la dirección de un frente de onda. Es decir, un cambio físico en cómo cambia la longitud de onda que viene impactando al medio. Por eso es que se llama en la dirección del frente de onda. A medida de que este frente de onda se propaga en el medio sólido. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Es importante recalcar que la magnitud del índice de refracción depende de la longitud de onda del haz incidente. O sea, depende de la longitud de onda del haz incidente. No va a ser lo mismo justamente refractar un haz de CO2, o sea, es decir, un láser de CO2, a refractar justamente por ejemplo, un rayo ultravioleta. No es lo mismo refractar esas dos cosas, por lo cual es importante recalcar que el índice de refracción es dependiente de la longitud de onda. ¿Ok? Un láser de CO2 no se va a refractar igual que la luz, por así decirlo. Eh, Comprense la luz como toda la región infrarroja que nosotros podemos observar. Entonces no va a ser lo mismo. Por eso, por ejemplo, cuando uno trata con experimentos ópticos, por ejemplo, con estos, hay algo llamado lentes parabólicos, que son más o menos así. Entonces, por ejemplo, con lentes parabólicos o con anillos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí viene la longitud de onda y hace que eso impacte en un solo punto, por ejemplo. O hay algo llamado lentes biconvexos también.
Pero digamos, cuando uno está hablando de ese tipo de problemas, uno la selección la hace en base a la longitud de onda que maneja su rayo, y uno hace la selección de material en base a eso, para poder trabajar bien con sistemas ópticos. Bueno, otro valor muy importante en las propiedades ópticas es la constante de amortiguación. Es decir, qué tanto se amortigua ese gas incidente sobre el material. ¿Ok? ¿Qué tanto se amortigua, por así decirlo? Eso es. Ok, la constante de amortiguación, más que todo, se ve bastante en lo que son los materiales metálicos. De hecho, porque los materiales metálicos son materiales con una alta reflectividad. ¿Ok? Por lo cual, la propagación de la luz en el medio metálico es muy poca, de hecho es de pocos nanómetros, ¿ok? De grosor. Por ejemplo, aquí tenemos un metal con cierto grosor, y a lo que entra la luz, entra muy poco y vuelve a salir refractada. Entonces, ¿qué tanto entra? Tiene que ver con la constante de amortiguación. Recordemos que siempre está la refractada, lo que se absorbe por el medio y lo que pasa a través del medio. Los materiales metálicos a longitudes de onda cercanas al infrarrojo, esto de que pasa a través de él no pasa. De hecho, por eso es que los podemos ver que son opacos. Bueno, también eso por su característica de cristalinidad, ¿no? Pero lo que pasa es esto, ¿no? Por lo general, esto de que pasa la longitud de onda pasa a través del material, no pasa, pues, si no fuera un material transparente, pero sabemos que no lo es. Y más que todo lo refleja y ciertamente absorbe un poco de esa, de esa longitud de onda. Recordemos que al sobre la longitud de onda estás absorbiendo energía prácticamente. Se habla de que el 99% de la longitud de onda se refleja y el 1% lo absorbe el material metálico. Pero bueno, sigamos con el tema. Entonces, esta constante de amortiguación, más que todo, se usa para metales. Tenemos aquí la siguiente ecuación electromagnética, de onda electromagnética. Esta es una ecuación diferencial parcial, que podemos ver que está respecto al eje Z, porque de hecho la longitud de onda se ve como un plano polarizado entre el electromagnetismo y, bueno, en un plano entre electricidad y magnetismo. Por eso va la dirección del eje Z. Y bueno, lo que aquí nos quiere decir la propagación de luz en un medio. Aquí es importante, bueno, en el índice de refracción poder observar cómo, bueno, aquí, uno aquí tiene el rayo incidente, justamente está acá, y cómo el rayo refractado sale, ¿no? Aquí lo que hay que ver es que aquí estamos en un medio N1 y estamos en un medio N2, y no es lo mismo, ¿no? Es importante hablar de la constante de amortiguación. Entonces, esa constante de amortiguación, ¿cómo sale y para qué nos sirve? Pues es muy importante para cuando estamos más adelante viendo temas. Pero bueno, esta constante de amortiguación prácticamente sale de esta ecuación diferencial parcial. Y lo que hace es asumir primero un campo eléctrico en dirección X. Y lo pueden ver, miren. Entonces este campo eléctrico en dirección X lo que tiene es que se mueve justamente, bueno, aquí podemos ver la interacción electromagnética bueno, esto de acá es perpendicular al eje Z. Pero bueno, eh, tenemos justamente, bueno, el campo eléctrico sub cero por el exponente por un número complejo y la velocidad angular por T sobre Z, N sobre C, que es la velocidad de la luz, y N es el índice de refracción. Uno sabe ciertas constantes, que son estas de acá. Aquí está la conductividad y aquí está la permitida en el vacío, no permitida del material. Entonces aquí tenemos, entonces con esto se puede obtener lo siguiente. Bueno, y con esto que está acá, se puede asumir esto que está acá. Ahora, esto que nos queda acá
es similar a esto que nos queda acá, por lo cual aquí vamos a tener prácticamente un valor imaginario y un valor real. Ok, esto que ustedes pueden ver acá, eh, bueno, se lo puede llamar, bueno, esto primero, este E1 o epsilon 1, se va a dar cuenta que va a ser la parte real del número que está acá. Y esto que está acá, bueno, el -2, eso de acá, va a ser esta parte de acá. Por lo cual nos queda esto y nos queda esto que está acá. Dense cuenta de que la constante de amortiguación está en función de la conductividad eléctrica del material, cuál es importante y se puede tener en cuenta. Ok. Bueno, aquí tenemos las constantes de amortiguación. Eh, la constante K se llama la constante de damping o la constante de amortiguación. Esta es más que todo lo importante para saber qué tanto se amortigua el rayo de luz incidente en el sólido. Y N siempre tiene que ver con el índice de refracción. Entonces vemos cómo está relacionado en la permitividad del material, su conductividad térmica, la permitividad en el vacío y justamente la frecuencia. Aquí está bien, esa es la frecuencia de la longitud de onda. Y aquí también podemos observar justamente el damping constant. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con con estas ecuaciones? Estas ecuaciones son dependientes de la longitud de onda, por eso aquí está la frecuencia. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir esto? De que prácticamente solo sirven para la longitud de onda que uno ya está midiendo. ¿Ok? No sirven para todas las longitudes de onda, ni para, por ejemplo, estoy en infrarrojo, entonces esto me sirve para infrarrojo. Estoy en ultravioleta, me sirve para ultravioleta. Pero no me sirve para generalizar para todas, sino que son para longitudes de onda que uno ya mide. Por lo cual se puede decir que son dependientes de la longitud de onda. Ahora, ¿qué significa esta constante de amortiguación? Justamente podemos ver, miren, aquí se puede asumir como que el vacío es prácticamente el medio ambiente o el aire. Entonces la longitud de onda viene, coge, va como si nada, la longitud de onda, hasta que llega al cuerpo sólido y comienza justamente a ver este amortiguamiento o esta atenuación de la longitud de onda. Obviamente esta atenuación se va a ver más afectada a medida que comienza a avanzar más en la profundidad del material. Esto es muy parecido al efecto túnel, por así decirlo, en justamente miren cómo entra la longitud de onda y se va atenuando a medida que entra en el material. Justamente porque la solución de esta ecuación diferencial te queda justamente en el dampen amplitude, que justamente con este signo negativo es lo que va disminuyendo la amplitud de la onda. Y aquí está la parte undamped wave, que es prácticamente la longitud de onda como tal. Ok. Ahora, como estamos hablando de justamente esta longitud de onda y de cómo hay un damping, un amortiguamiento a medida que ingresa el cuerpo, debemos hablar de la penetración característica. Entonces, ¿qué es la penetración característica? Pues es la distancia a la cual es la distancia a la cual una onda electromagnética logra penetrar en el material. Y es lo que yo les hablaba al principio, por ejemplo, los rayos gamma pasan a través del acero, pero no pasan a través del plomo. Entonces, ¿qué distancia penetra? ¿Qué distancia penetra esa onda electromagnética? Pues justamente es la penetración característica la que habla sobre eso. Entonces, ¿cómo se mide la penetración? Se le da usando fotosensores, materiales que son fotosensores, y justamente se le hace usando la intensidad del rayo. Y sabemos que es la I sub 0 por el exponente a la -2 veces omega K sobre C por Z, donde obviamente sabemos que K viene a ser
la constante de amortiguación, y por eso aquí viene relacionado esto. Ahora, esta penetración característica de los materiales se da cuando la intensidad de, o sea, esta penetración característica se define cuando ocurre lo siguiente. Cuando la intensidad de la onda disminuye un 37% de su valor original. Por eso es esta ecuación. Ahora, esta penetración característica, tomando esto en cuenta, se va a llamar W y va a ser C sobre 2WK, donde al final sabemos que C se lo puede reemplazar por la longitud de onda y la frecuencia, cosa que esto se va y te queda longitud de onda. Esa es la velocidad de la luz. Pero este C se lo puede reemplazar por la frecuencia, por la longitud de onda. Cosa que nos queda lo siguiente. Entonces, esta penetración característica entonces está en función de la longitud de onda de 4 veces pi por aquí justamente lo que viene a ser la constante de amortiguación, que es la que está acá y que es también dependiente de la longitud de onda y del material a utilizar. Desde aquí tenemos en cuenta que está la conductividad del material. ¿Ok? Ahora, el inverso de la penetración característica se va a llamar absorbancia. Así, el inverso de esto, es decir, esto elevado a la menos 1, se va a llamar absorbancia. ¿Ya? Ok, se va a llamar la absorbancia o la atenuación. ¿Ya? Es importante aclarar que la absorbancia y la absorción no es lo mismo. Ok, esto que se llama absorbancia, y por aquí está una constante de absorción. No la vi. Bueno, esto más adelante. Pero no es lo mismo la absorbancia que la absorción. Entonces, esto viene a ser prácticamente la absorbancia. O puede ser también prácticamente 4pi K sobre la longitud de onda. Ok. Listo. Con esto es importante hablar sobre la reflectividad. Vamos a estar hablando de la penetración, pero también hay que hablar de la reflectividad. Es decir, qué tanto refleja un material ciertas longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo unas de luz que ingresa a cierto material. Entonces, el material, aquí van a ocurrir dos cosas. El material deja pasar cierta longitud de onda, absorbe cierta longitud de onda, reflecta cierta longitud de onda. Entonces, prácticamente lo que va, entonces aquí lo que está haciendo es reflectar, absorber, dejar pasar prácticamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, como estamos y como lo que estamos por aquí nosotros, prácticamente es una longitud de onda que está incidiendo. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si este material fuera un material metálico, como les comenté, en el infrarrojo lo que va a pasar es que la luz penetra a poca distancia, por eso es que son opacos prácticamente a condiciones ambientes, o sea, donde siempre, cuando uno coge una pieza de metal y ve que es opaca, que tiene un color definido. Pero, por ejemplo, uno coge una pieza de vidrio que sea lo suficientemente fino y ve que la luz pasa a través del vidrio. Obviamente se refleja a cierta parte, pero pasa a través del vidrio. ¿Ya? Entonces, esta reflectividad obviamente está en función de material y cómo está el ordenamiento molecular del material atómico. Entonces, para los metales, como les comenté, en regiones infrarrojos, cercanos al infrarrojo, la luz penetra a una poca distancia, de hecho, solo es una cantidad de nanómetros, y la reflectividad por lo cual es el 99%. ¿Ok? Entonces, la reflectividad
uno lo puede definir como el siguiente ratio, entre la intensidad reflejada sobre la intensidad incidente, ¿ya? La reflejada sobre la incidente, es decir, esta aquí viene a ser I0, y aquí va a estar un IR, que es la intensidad reflejada, ¿ya? Ahora, aquí también tenemos, tanto como la reflectividad, tenemos la transmitancia. De hecho, esto es lo que se utiliza para hacer los FTIR. Lo que uno que tiene es la transmitancia. O también lo puede trabajar con una absorbancia. ¿Ya? Entonces, la transmitancia se define como la intensidad de la onda transmitida sobre la intensidad de onda incidente. Esto es lo que transmite el material al medio. ¿Ok? Ahora, sabemos que tanto la reflectividad más la transmitancia más la absorbancia más la longitud que pasa a través del material tiene que ser igual a 1. Es una ecuación que sirve más para la parte de transferencia de calor por radiación. ¿Ok? Pero igual la pongo para que la gente lo sepa. Listo, con esto, teniendo en cuenta la reflectividad y transmitancia, es importante ahora sí poder definir ciertas ecuaciones. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, podemos definir ecuaciones de reflectividad para materiales aislantes como para materiales metálicos? ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para materiales aislantes, lo que se encuentra es que la reflectividad está en función del índice de refracción netamente. ¿Ok? Entonces, esto es para materiales aislantes. Ahora, lo que pasa es que por lo general, esta reflectividad viene en términos de números complejos, por lo cual siempre va a haber aquí un factor I. Entonces, esto es lo que pasa. Y siempre cuando trabajamos con el índice de refracción complejo, va a tener aquí un sombrerito. Esto aquí lo que va a hacer es denotar que es un número complejo. Entonces, cuando se trabaja con esto, el módulo al cuadrado, lo que uno va a tener es esto prácticamente. Entonces, uno qué es lo que hace? Uno lo que hace aquí es trabajar con el conjugado complejo, es decir, multiplicando acá. O sea, sabemos que el conjugado viene a ser prácticamente, por ejemplo, si tengo A menos B por I, el conjugado que va a ser A más B por I. ¿Ya? Entonces, como nunca se trabajan en fracciones, en número complejo, lo que se hace es multiplicar por su conjugado. ¿Ok? A ambos lados, o sea, arriba y abajo, pues obviamente para no afectar la ecuación. Entonces, sabemos que esto se va a multiplicar por esto, esto por esto, esto por esto, y manejando toda esta ecuación te va a quedar n menos 1 al cuadrado más la constante de damping al cuadrado sobre n más 1 más k al cuadrado. Entonces, de esta forma nosotros nos libramos de la cantidad compleja que nos estaba molestando. Y esta ecuación se llama, la descubrió el científico Beer, y se llama Beer Equation en su nombre. Ahora, como habíamos nosotros dicho al principio, miren, tanto n como k están en función de estas ecuaciones de acá, que vienen a ser epsilon 1 y epsilon 2, ¿ya? Por cierto, epsilon 2, por ejemplo, se llama el producto de absorción. Epsilon 2 se llama producto de absorción. ¿Ok? Entonces, epsilon 2 se llama el producto de absorción y epsilon 1 prácticamente es la parte real ¿cómo se llama esto? Es la parte real de la constante dieléctrica de los materiales. Entonces, la reflectividad está en función de eso. Por lo cual, esta ecuación que estaba acá con este n y k, al final se va a transformar en esto que está acá. Entonces, esta reflectividad es válida para materiales insulators. ¿Ok? Aquí tenemos prácticamente esta ecuación que está acá, que está en función de las constantes epsilon 1 y epsilon 2 que representan
una constante eléctrica compleja. Bueno, aquí tenemos la correlación de Huygens-Rubens, o la relación de Huygens-Rubens. Entonces, aquí es importante darse cuenta que hemos estado hablando de materiales metálicos, aislantes, semiconductores, por ejemplo, y hemos estado hablando de que sus propiedades ópticas varían. Entonces, si estamos hablando de aislantes, metales, semiconductores, y sabemos sus diferencias eléctricas básicas, es decir, su conductividad, ¿existe alguna relación entre la reflectividad y la conductividad del material? Es decir, ¿existe alguna relación entre las propiedades ópticas y eléctricas de los materiales? Pues sí, y esto lo establecieron los científicos Huygens y Rubens, y nos dicen que para frecuencias bajas, se considera frecuencias bajas, una frecuencia menor o igual a 10 a la 13, 1 sobre segundo. ¿Qué pasa con este ratio? Como hacer esto pequeño relativamente, pues este ratio se va a hacer bastante grande. Y ahora lo que pasa es que este ratio, sin incluir la frecuencia, es aproximadamente de 10 a la 17. Y siempre esta permitividad se tiene que es más o menos de 10. Por lo cual, si uno pone, obviamente, que todo esto, ¿cuánto es? Es 10 a la 17. Y si divide para esto que está acá, que es 10 a la 13, prácticamente se va a tener un 10 a la 4, aproximadamente. El cual es mucho mayor a la permitida del material, que prácticamente estamos hablando de que es 10. ¿Ok? Por lo cual, se va a tener la siguiente expresión. O sea, esta expresión que hemos deducido acá, que ya la tenemos acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reducir a lo siguiente. Como estamos hablando de que esto es bien chiquito comparado con esto que está acá, dense cuenta que esto es muy pequeño, con estas relaciones que están acá, esto lo puedes ignorar prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener prácticamente la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que se va a ir con esto, y te va a quedar netamente esto. Ahora, lo que hacen ellos es aproximarlo, por lo cual te queda lo siguiente. Miren, prácticamente esto se va porque es muy pequeño, esto se va porque es muy pequeño, ok, esto se saca la raíz cuadrada, y como es una aproximación, esto no lo toman en cuenta. Acá tampoco. Por lo cual, nos damos cuenta, miren, que para frecuencias bajas, ¿qué es lo que pasa? El índice de refracción al cuadrado se aproxima a la conductividad eléctrica del material sobre 2pi por la permitividad en el vacío por la frecuencia de la longitud de onda, lo cual también se aproxima al damping constant. Es decir, que esta relación prácticamente está diciendo que prácticamente el damping constant y el índice de refracción son iguales. Por lo cual, se obtienen las siguientes relaciones. Como, bueno, aquí se está hablando de que prácticamente vienen a ser lo mismo. Obviamente esto más esto viene a ser uno solo y te va a dar esto que está acá. Uno acá está esto, acá está esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, este 4n se queda para acá afuera y todo esto que está acá, por ejemplo, este n cuadrado más 2n más 1 más k cuadrado sobre esto que viene a ser lo mismo se va a hacer 1, que esto no de acá. Y como sabemos que n y k son similares, pues prácticamente n más k va a ser 2 veces n. Como está en el cuadrado, va a ser 2n cuadrado más 2n más 1. Esto es lo que pasa, lo que se obtiene. Ahora, esta reflectividad que tenemos acá puede asociarse también justamente que puede asociarse a esto que está acá.
a 1 menos 2 sobre n. Ok, se puede hacer esto. Factorizando esta parte que está acá abajo. Y se va a obtener lo siguiente que está acá. Ahora, a la final, se puede llegar a esta relación. Y esta relación que se quiere, la relación de Huygens-Rubens, que te relaciona la reflectividad con la frecuencia de la longitud de onda sobre la conductividad intrínseca del material por pi por la permitividad en el vacío. Ok, eso es lo que pasa. Aquí lo que se asume es que la conductividad del material viene a ser igual a la conductividad intrínseca del material. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es que esta relación es solo válida para frecuencias pequeñas cercanas a la infrarroja. Cuando uno comienza a irse a regiones mayores a la infrarroja, la relación Huygens-Rubens no funciona. De hecho, la reflectividad en estos materiales, por ejemplo, en los metales, por ejemplo, lo que va a pasar es que si uno quiere aplicar esta relación de Huygens-Rubens, no la va a predecir bien y de hecho, experimentalmente lo que se ve es que la reflectividad disminuye drásticamente, ¿ok? Y la relación Huygens-Rubens es más suave. Entonces, aquí es donde entra la teoría atomística, es decir, ya verlo desde la parte de quantum mechanics and the solid state physics. O sea, relacionar ya todo con los electrones, las bandas de energía, las transiciones intrabanda, interbanda. Entonces, hay que darle ahora más relevo a esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la teoría atomística? Nos dice, primero, que las relaciones Huygens-Rubens se reproducen bastante bien en los metales, en primer lugar, y también se reproduce bien a longitudes, a frecuencias bajas, o a longitudes de ondas pequeñas, como viene a ser la infrarroja. Perdón, a longitudes de ondas más grandes, pero a frecuencias más pequeñas, que son las infrarrojas. Ahora, cuando uno comienza a acercarse a la infrarroja o comienza a superar la infrarroja, las predicciones de Huygens-Rubens no funcionan bien, como les comenté. Entonces aquí vino el Drude, y Drude dijo, bueno, hagamos un modelo que me permita predecir, que me permita a mí predecir cómo se comporta la reflectividad en los materiales metálicos a frecuencias más altas. Entonces, el postulado de Drude lo que hizo fue prácticamente decir que los electrones de material se van a computar como electrones libres. Este postulado de Drude nosotros ya lo vimos en las propiedades eléctricas de los materiales. Entonces, ¿qué decía? Que prácticamente se comporta como electrones libres, los cuales pueden viajar libremente a través de la red. Ahora, estos materiales, estos electrones, como son libres, prácticamente se pueden separar de los núcleos, porque recordemos que están bonded, están unidos a los núcleos mediante interacciones electrostáticas, pero que se van a tomar como que son los electrones de valencia, es decir, los que están más alejados. Por lo cual, estos pueden separarse del núcleo y comenzar a moverse. Ahora, ¿cómo es que ellos se mueven? Pues justamente se mueven al aplicar un campo eléctrico externo. Pero tú me dices, normalmente uno no le aplica un campo eléctrico a los materiales, entonces, ¿por qué se comportan de tal forma? Bueno, recordemos que la luz es un campo eléctrico, es una interacción electromagnética, por lo cual también tiene un campo eléctrico que afecta a los materiales. Entonces, simplemente con ponerle luz al material, ya estamos prácticamente perturbando su paz, por así decirlo. Entonces, como estamos perturbados, comenzamos a excitar a los electrones y comienzan a moverse. Entonces, estos movimientos periódicos van a ser realizados por los electrones cuando se le aplica justamente la luz a un campo eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que sabemos que las redes de los materiales no son ideales, no son perfectas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a generar una fuerza de fricción, obviamente porque los electrones comienzan a chocar con los átomos en la red. Recordemos que no son perfectos. Entonces, se comienza a crear una fuerza de fricción entre esta interacción de choque electrón-red no ideal de los átomos. Entonces, justamente
esta fricción es lo que hace que la reflectividad baje bastante. Ahora, lo que pasa también es que si nosotros seguimos subiendo las frecuencias, ya el postulado de Drude ya no funciona. O sea, aquí viene Lorentz y dice, bueno, para ciertas longitudes de onda, ya que son de cierta longitud de onda que suelen a ser más altas, lo que va a pasar es que lo que vamos a tomar en cuenta es que, o vamos a pensar es que los electrones ahora sí están ligados al núcleo, y como están ligados al núcleo, como se están empleando en lo que viene a ser un campo electromagnético, es decir, un campo eléctrico, se va a crear un dipolo de núcleo arriba positivo y la nube de electrones abajo negativo. Entonces se crea un dipolo de esta forma, ¿no? Positivo y negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este dipolo? Pues lo que hace prácticamente es que producen una retracción de fuerzas, las cuales tratan de eliminar el desplazamiento de las cargas, obviamente inducido por el campo eléctrico. Ahora, este dipolo, obviamente, como les comenté, se da cuando se aplica una luz que viene a ser un campo electromagnético, es decir, un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos dipolos, sabemos que un dipolo prácticamente viene a ser un polo positivo, un polo negativo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por lo general, estos dipolos se van a comportar como, aquí está traducido literalmente como un muelle, pero se va a comportar como un resorte, un oscilador armónico simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Que prácticamente, si nosotros queremos verlo así, vas a tener aquí un resorte y vas a tener una posición de equilibrio. Entonces, va a comenzar a oscilar este resorte como que si aquí tuviera una masa, un bloque de masa. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque sabemos que los resortes tienen una resonancia específica a la cual la absorción de energía es la más alta. Tener esto en cuenta. Entonces, aquí uno puede ver justamente las curvas de las ecuaciones. Y bueno, la negra pues, totalmente es la experimental. Las que están entre puntos obviamente vienen a ser las teóricas. Entonces vemos que la relación de Hagen-Rubens se reproduce bien hasta aquí. Ya cuando comienzan a bajar justamente, o comienza a subir esta frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que justamente esto se viene para acá, pero esto baja de forma abrupta. Entonces aquí viene el postulado de Drude, que es el que está acá. Sin embargo, esto funciona hasta acá. Pero miren, Drude se va hasta acá. Ahora, si seguimos, miren, aquí comienza una oscilación y aquí es donde comienza el postulado de Lorentz. Entonces Lorentz viene y hace esto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Bueno, aquí podemos ver justamente que esta 10 a la 3 estamos justamente en una absorción de infrarroja. Acá ya comenzamos con otros aspectos visibles, como el rojo y el violeta. Y justamente aquí nos damos cuenta que ya no funciona bien. Esto es IR. Y dense cuenta que en el IR prácticamente la reflectividad es el 100%. Prácticamente. Porque sabemos que los metales, que es la longitud de la que uno ve, por ejemplo, siempre, los metales son opacos. Pero mira, justamente cuando comenzamos a bajar, esta reflectividad ya se viene a ser más baja, por lo cual si a menor reflectividad hay una mayor transparencia. Entonces, esta reflectividad baja y la transparencia aumenta. Y aquí podemos observar. Entonces, miren, aquí tenemos justamente esto que viene a ser para materiales insulator también, y funciona así también. Los insulators, por lo general, lo que pasa es que son prácticamente, o los semiconductores también, son prácticamente transparentes en el IR, pero comienzan a reflejar a espectros más altos, de frecuencia más alta o de energía más alta. Aquí tenemos un pequeño vistazo de la teoría atomística de Lorentz, cómo funciona Lorentz. Como les dije, no se crea un dipolo positivo o negativo, y esto funciona como un oscilador armónico simple.
Entonces, lo que uno sabe es que el oscilador armónico simple siempre tiene una posición donde prácticamente va a absorber la mayor energía posible. Esta que se llama aquí la posición de resonancia. Si esto lo asociamos obviamente a la luz, esta posición de resonancia se va a llamar V sub 0. Y es aquí donde la mayor cantidad posible de energía se absorbe. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Ahora, es muy importante también hablar de los electrones libres sin amortiguamiento. Porque hemos estado hablando de que se postuló que los electrones se van a comportar libres. Pero como sabemos, esos electrones, como en la teoría electrónica, cuando estábamos viendo la teoría de la conductividad eléctrica, sabemos que los electrones se comportan libres, ok, van viajando a través de la red, pero estos electrones tienen una fuerza de fricción que está en contra de ellos. Entonces, esta fuerza de fricción se llama el damping, es decir, el amortiguamiento. Entonces vamos a ver los dos casos, cuando el electrón está sin amortiguamiento y cuando el electrón está con amortiguamiento. Entonces, debemos tener en cuenta que justamente vamos a tener excitación de los electrones que comienzan a vibrar, obviamente por la luz. Y aquí en esta parte vamos a enumerar los defectos de la red, por lo cual es sin amortiguamiento. Ok, entonces, como sabemos que se va, primero como sabemos que se va a formar, entonces, sabemos que vamos a estar bajo efectos de un campo eléctrico, que viene a ser, se denota con este epsilon grande. Entonces, si sabemos que hay una fuerza que está empleando, sabemos que esa fuerza va a ser masa por aceleración. Es masa por aceleración, va a ser tu fuerza. Porque sabemos que al haber una excitación de electrones, hay una aceleración de electrones, y eso está relacionado con una fuerza de campo eléctrico. Ahora sabemos que esta fuerza es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo de segundo grado. Es decir, esto que está acá. Algo que ya vimos en la unidad pasada. Y esto tiene que ser igual a la fuerza del campo eléctrico, que viene a ser la carga del electrón por el campo eléctrico. Eso es todo. Por lo cual, vemos lo siguiente. Ahora, es importante darse cuenta de que al formar un dipolo, no sé si recuerdan de química orgánica, pero los dipolos forman una fuerza de dipolo. Esta fuerza de dipolo está asociada con el brazo de palanca, o prácticamente la distancia de polo a polo. ¿Ya? Y esa fuerza de dipolo se va aquí a representar como el valor P. ¿Ok? Entonces aquí tenemos P, que mira, aquí está la carga del electrón, la distancia o el desplazamiento de los polos, por obviamente el número de electrones libres. Ahora, ahora nosotros podemos calcular la constante eléctrica con justamente la fuerza del dipolo sobre la permitida en el vacío por el campo eléctrico. Así obteniendo una ecuación que nos permite obtener justamente, ¿cómo se llama? La permitida del material está asociada a la carga del cuadrado, el número de electrones libres sobre 4 veces pi al cuadrado, por, aquí obviamente viene a ser la permitida en el vacío, por la masa del electrón, por la frecuencia de la longitud de onda que estamos trabajando. Así obtenemos el índice de refracción. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro índice de refracción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a tener dos casos. Cuando tenemos frecuencias altas y frecuencias pequeñas. Entonces, para las frecuencias altas, ¿qué es lo que, bueno, para las frecuencias pequeñas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, esta frecuencia pequeña que está acá, lo que va a pasar es que esto se va a hacer bastante grande, ¿ok? Se va a hacer bastante grande, por lo cual esto va a ser un número complejo. De hecho, va a tener su parte imaginaria, porque esto se va a hacer muy grande. Ponlo así, ponlo aquí que sea un 10.
1 menos 10 va a quedar aquí negativo, y te va a quedar aquí esto, ¿ok? Ok, entonces eso se va a hacer muy grande, por lo cual n, o el índice de reflexión, va a tener una parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que eso no puede pasar, por lo cual vamos a tomar como si n fuera 0, y nos va a quedar esta ecuación que está acá. Es decir, esto se hace 0, y se va a hacer 1, por lo cual vas a tener esto que está acá. Es decir, que el índice de reflexión para frecuencias pequeñas va a ser 1. Es decir, que es el de reflexión. Es decir, que la reflexión es el 100%. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa en materiales metálicos a frecuencias pequeñas. La reflexión del material metálico es prácticamente el 100%, como se vio en la diapositiva anterior. Ahora, cuando tenemos frecuencias altas, esto ya no pasa. Y de hecho, ahora sí vamos a tener esto que está acá. Como son frecuencias altas, pues lo que se va a tener es que vamos a tener un valor n positivo. Y bueno, vamos a tener esto que está acá. Ahora, ¿qué materiales se comportan transparentes para frecuencias altas? Pues vienen a ser los insulators. Los insulators o los aislantes se comportan transparentes para frecuencias altas. ¿Ok? Y es lo contrario para los materiales metálicos. Los materiales metálicos a frecuencias bajas, perdón, a frecuencias bajas, reflejan prácticamente el 100%. De hecho, esto pasa acá. ¿Ok? Ahora, esto es cuando tenemos electrones libres sin amortiguamiento. Ahora, algo muy importante, hay un número muy importante, un concepto muy importante que debemos tener en cuenta que se llama el plasma frequency. Plasma frequency. El plasma frequency nos indica prácticamente desde qué número, de qué valor se va a dividir la región reflectiva de la región transparente. Es lo que está acá. Entonces, la región reflectiva y la región transparente se ven separadas por un valor que se llama la plasma frequency, o la frecuencia de plasma. Entonces, este valor separa la región reflectiva de transparente, ¿ok? Y bueno, aquí yo puse, creo que se asume, como estamos hablando de transparente, que prácticamente la reflectividad es el 0, ¿ok? Entonces, este plasma frequency es igual a ¿qué cosa? A la carga del electrón al cuadrado por el número de electrones libres eh, por esto que está acá, ¿ok? Ahora, esta ecuación que está acá es válida para materiales alcalinos, es decir, perdón, para metales alcalinos, es decir, litio, francio, ese tipo de materiales. Pero sin embargo, no es válida para otro tipo de materiales, otro tipo de metales. Por lo cual hay que buscar una ecuación que a nosotros nos permita hallar el plasma frequency para esos materiales. Ahora, es importante darse cuenta, ¿no? Que aquí la reflectividad es el 100% y aquí prácticamente es 0. ¿Okay? Y aquí está el plasma frequency, y que es prácticamente el valor que nos divide las regiones reflectivas y transparentes. Entonces, primero, aquí en esta pequeña tabla podemos observar lo siguiente. Miren, el plasma frequency para el litio es de 14.6. Este es el observado, ¿no? Lo que uno observa experimentalmente. Ta, 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 ta. Sin embargo, para el calculado vemos que difieren estos valores. Sin embargo, para el sodio, esto sigue siendo exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque el sodio tiene el mismo número, o sea, tiene prácticamente la misma frecuencia a la cual separa la región transparente de la región reflectiva, tanto observada como calculada. Esto se da porque el sodio lo que prácticamente es
que contribuye exactamente con un electrón por unidad de átomo, y también, o sea, prácticamente pasa eso, que prácticamente él contribuye un electrón por unidad de volumen igual a un átomo por unidad de volumen. Eso pasa para el sodio, ¿ya? Y por eso, entonces, sin embargo, eso no pasa, ¿ok? Por lo cual nosotros tenemos que calcular justamente el número efectivo de electrones, ¿ok? Es importante aclarar que para estos cálculos lo que se supuso es que el número de electrones viene a ser igual al número de átomos por volumen, es lo que les acabo de comentar. Y eso se obtiene obteniendo justamente esta ecuación que está acá, número de Avogadro, la densidad del material y la masa atómica. Bueno, voy a leerlo. Para los cálculos se supuso que el electrón libre por átomo, se supone que lo que se contribuye es un electrón libre por átomo, que significa que NF es igual al número de electrones de átomos por volumen, es decir, es una relación 1:1, y eso aplica para el sodio. Esto es N sub A, esto es Na, que es sodio. ¿Ok? Sin embargo, esto no pasa para los otros tipos de materiales, por lo cual hay que encontrar justamente un número de electrones efectivo que nos permita calcular esta frecuencia de plasma. Entonces aquí tenemos el número de electrones efectivos. Entonces, como comenté, dado que la mayoría de metales no puede obtenerse tan fácilmente, la frecuencia de plasma no se puede obtener tan fácilmente. ¿Por qué? Porque recordemos que esto está así. ¿Okay? Entonces, mayoritariamente no se puede obtener esta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí los autores? Decir, bueno, vamos a determinar otra forma de obtener los números efectivos, y que va a estar en función de qué cosa: el índice de refracción, la constante de damping o de amortiguamiento, la frecuencia de la longitud de onda a la que se está trabajando, la permitida del vacío, la masa del electrón y la carga del electrón al cuadrado. Entonces, de esta forma uno puede obtener el número de electrones efectivos. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. Entonces, esto viene a ser todo por hoy. En la siguiente clase vamos a ver cómo se comportan. O sea, vamos a aprender primero, justamente con este número de electrones efectivos, vamos a obtener el plasma frequency, y vamos también a dividirlo. Hoy estamos hablando de materiales. Bueno, estamos hablando ya de que ya hay un damping o ya hay un amortiguamiento, ¿no?, en los movimientos de los electrones libres en el material. Entonces, eso va a ser en la próxima clase. Ahora estoy un poco enfermo, por lo cual la garganta me está dando problemas. Eso era todo. Muchas gracias.